Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Irún, bienvenidos al País Vasco, bienvenidos a Guipúzcoa, bienvenidos a esta cancha tan mítica del balonmano nacional como el pabellón Artalecu, donde reside como local el Bidasoa Irún, el actual segundo clasificado de esta Liga Sacyr Asobal, que hoy se mide al Frigoríficos del Morrazo, a Cangas, que viene después de una victoria más que interesante frente al Recoletas Atlético Valladolid. Ahí están presentándose los conjuntos, el amarillo en este instante, como digo, un Bidasoa Irún que llega en segunda posición en la tabla clasificatoria con 28 puntos en 18 partidos jugados, 14 victorias y únicamente 4 derrotas. Viene de ganar con relativa tranquilidad a la banca de Mar León en el Palacio de los Deportes de León por 27-33 en un enorme partido del equipo Bidasotarra, que consiguió imponerse a una banca de Mar León que además entra ahora en un bache de resultados, porque además ha perdido en esta jornada frente al balonmano Benidorm. Ahí tenemos los resultados de esta jornada número 19, donde se ha aplazado el Cisne Granollers, donde tampoco se juega el Guadalajara Badahuesca y donde a esta hora también en la Liga Sport TV se juega el partido del Recoletas Atlético Valladolid. Pero nosotros entramos en materia con el partido entre vascos y gallegos, entre el equipo amarillo y el equipo que viste hoy de blanco, Frigoríficos del Morrazo, que viene de ganar, como comentábamos anteriormente, al Recoletas Atlético Valladolid por 31-28. Ese es el equipo que presenta el entrenador Nacho Moyano, el madrileño, para intentar sumar en una cancha muy difícil, en una cancha prácticamente inexpugnable como es la de Artalecu. Y Bidasoa es el tercer mejor local, con 6 victorias y 2 derrotas en 8 partidos. Únicamente ha perdido en esta cancha frente al Barça 27-37 y con Abanca a de Mar León. Ese es el equipo que presenta además Bidasoa Irún, donde tenemos que ir poco a poco viendo entrar en juego a hombres importantes que no tuvieron una gran actuación o mucho protagonismo en el anterior partido. Y enfrente el Cangas. Antes vemos a Jacobo Cuétara, el técnico del equipo Bidasotarra, un equipo que de momento está cumpliendo siendo segundos clasificados. Ahí está Cangas, que como visitante ha ganado únicamente un partido, lo hizo frente al Covid Guadalajara, y ha empatado 2, uno con Cuenca y otro con Villa de Aranda. Además suma 5 derrotas lejos de territorio gallego. Ahí está la pareja arbitral, las colegiadas Lorena García Gil y Tania Rodríguez Estevez, que vuelven a repetir como colegiadas en un partido de la máxima categoría en esta Liga Sacyr Asobal. Se estrenaron este año siendo una pareja que hacía historia como la primera pareja íntegramente femenina arbitrando en la primera competición de nuestro balonmano, y repiten en este partido tan interesante con el sonido de un clásico de la música como es este Sweet Caroline, siempre sonando en las previas de Artalecu. Va a comenzar un partido muy bonito. Vamos a ver con quién sale uno y otro equipo. Y vemos a Javi Díaz, el de Orrosal, que sale para el lado de Frigoríficos Morrazo, enfrente otro portero muy veterano como es José Manuel Sierra. Vemos a Javi Díaz, 45 años, frente al de Moguer, José Manuel Sierra, con 42 primaveras. Duelo de veteranía y un partido que comienza saliendo Frigoríficos Morrazo con Menduiña, con Martín Gallo, con Rubén Soliño en el centro de la primera línea. Ahí manejando precisamente Rubén Soliño. La bola para Cangas, sale con una defensa abierta en 5-1. Bidasoa, ya está Martín Gallo, intentaba penetrar. Ahí forzó, lo intentaba Tomás Tesorier, forzar la falta en ataque. Primeros 30 segundos de juego y vemos a Martín Gallo. El pivote para Alberto Martín, para el madrileño, que está haciendo también una buena temporada, a base de un equipo joven, también con clásicos del balonmano gallego. Ahora soltaba el brazo David Iglesias, el de Bueu, atrapado a 2 manos José Manuel Sierra. La carrera Salinas, este es Sergio de la Salud, bola abierta, viene del extremo, adentro. El primer tanto se lo anotamos. Adrian Crowley, como cambió el frente Sergio de la Salud, y Adrian Crowley por el corto ha superado a Javi Díaz para el 1-0. Tenemos a Soliño dirigiendo las operaciones. Alberto Martín
en la posición de pivote y con un Dani Fernández que circula ahora desde el extremo. Martín Gallo. Hay buena acción defensiva de Dan Racotea. Jugando Martín Gallo. David Iglesias, Martín Gallo, qué bien se ha marchado, lanza y la parada de José Manuel Sierra. Como fintó, se la tragó el defensor, pero luego no ha podido superar al onubense. Ahora Crowley, Javi Díaz, el rebote y a volar. Cauldi Odriozola, pero las colegiadas dicen que había pisado el área de 6 metros, no le dan validez a ese salto, a ese vuelo sin motor del de Zumaya. Cauldi Odriozola, que está rindiendo a un nivel extraordinario. Estas 19 jornadas con este partido que contamos ya en la Liga Sacira Sobal. Juega Soliño. Ahí maneja Soliño con Martín Gallo. De nuevo Soliño. Iglesias. Iglesias que intenta penetrar. La deja para Martín Gallo. Martín Gallo que tiene que botar. A punto está de quedarse sin ciclo de pasos. Ya está otra vez Martín Gallo. Se lanza con decisión. Y eso es ataque. Ahora sí que ha conseguido forzar la falta en ataque la defensa Vidasotarra. Buen trabajo de Tomás Tesorier. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver a Mateus Francisco, aunque no tuvimos la opción y la oportunidad de ver en el último partido frente a la banca de Marreón. Jugando en ataque Vidasoa con Iker Serrano en el pivote, con Rodrigo Salinas, Sergio de la Salud, Dan Racotea, Adrián Crowley y Cauldi Odriozola. Esos son los jugadores que ponen liza Jacobo Cuétara para jugar en ataque. 3 minutos de juego, 1-0. Venciendo Vidasoa Irún. Sergio de la Salud, Dan Racotea, el rumano para el chileno, para Salinas, Sergio de la Salud. Era la acción defensiva de Alberto Martín. Estuvo bien el madrileño de 19 años. Ya está Racotea, se levanta, saca el brazo, la intervención de Javi Díaz y a correr. El pase para Dani Fernández, la caza el canterano del Barça. Pero consiguió al final amortiguar, meter con acierto esa recepción al pase de Javi Díaz. Sigue sin anotar Cangas. Esta es su mayor debe, ¿no? La facilidad a la hora de poder anotar. Juega Sergio de la Salud con Rodrigo Salinas. Ya está Salinas, el chileno, trayectoria larga, esos cruces amplios que siempre nos comenta profesor Jordi Álvaro. Este juego tan clásico de Vidasoa Irún. Sergio de la Salud, la bola para Rodrigo Salinas. Viene el lanzamiento, se le escapa. El lanzamiento a Rodrigo Salinas. A punto ha estado de dar un pelotazo al compañero fotógrafo. Ahora el blocaje defensivo. Viene el contraataque, va a pasar la factura a Cauldi Odriozola. Lanzamiento y a guardar. Ahí está el cobrador. Cauldi Odriozola. Para el 2-0. Está Cauldi Odriozola, consigue superar a Javi Díaz en ese contraataque. Ya prácticamente 5 minutos y frigoríficos del Morrazo sin anotar. Funcionando la defensa en 5-1 que ha propuesto de salida Jacobo Cuétara. David Iglesias, la bola para Soliño. Soliño intenta generar una ventaja. Está bien la defensa de Vidasoa Irún. Otra vez a jugar Soliño. Botando Soliño. La deja para David Iglesias. Soliño maneja. Buen pase en bote para Alberto Martín y consigue anotar. Inaugura el tanteador el jugador madrileño. Qué bien lo hizo Soliño. Ese pase en bote precioso para Alberto Martín. Y este factura el balón al fondo de la portería de Vidasoa. Primer gol para Cangas. Jugó bien y encontró bien al pivote. El 2-1 en el marcador. Consigue anotar, consigue encontrar en esa conexión Soliño Alberto Martín. Un turno para Vidasoa. Iker Serrano, Rodrigo Salinas, Racotea, el rumano lanza. Intervención de Javi Díaz. Duelo de porteros de mucha entidad. Porteros además con muchísima experiencia. Insisto, Javi Díaz, 45 años. José Manuel Sierra, 42 años. Encima de los 40 años los dos porteros que ahora mismo están defendiendo el marco de las porterías en Artalecu. Iglesias, Rubén Soliño. Sigue Soliño.
Juega para Martín Gallo. A su vez mueve para Soliño. Cambia al frente. Busca a Dani Fernández. Lanzamiento. Se le escapa por el largo. El lanzamiento de Dani Fernández. El de Sabadell. Creo que también está rindiendo a muy buen nivel. Matinado con la portería. El joven extremo. Viene a Cangas y llega a Frigorífico procedente de la cantera del Barça. De momento pocos goles los que estamos viendo en este arranque de partido. Disfrutando la Liga Sport TV. De la Liga Sacyr Asobal. Racotea. Sergio de la Salud. Busca Iker Serrano. Lanza y a guardar. Otra vez el ABC de Bidasoa. Los cruces largos. El espacio para que aparezca el pasillo al pivote. Y Iker Serrano es sin misericordia. 3-1. Muy buen gol de Iker Serrano. Porteros ahora mismo funcionando y de qué manera, ¿eh? Estaba en un 60%, ahora un poquito menos. Javi Díaz, José Manuel Sierra también por encima del 60% en este arranque, en este amanecer de partido. Corre Sergio de la Salud. Rodrigo Salinas, la directa para Sergio de la Salud. Viene el catalán, qué parada de Javi Díaz. Qué parada de Javi Díaz y a correr el equipo gallego. Toque de corneta. Santi López, Martín Gallo, viene Martín Gallo y qué bien lo ha hecho. El tanto de Martín Gallo. Bien lo ha hecho el vigués. Que ha visto el pasillo. Ha fintado por salir al fuerte y al final se puso por el lado débil y localizó el balón al palo largo. Buen gol de Martín Gallo. Otro jugador importantísimo. Igual que Santi López, el ex de Alcobendas. Salía conduciendo y que es uno de los pilares importantes en la defensa de Frigoríficos del Morrazo. Ya está Racotea, internacional rumano. Racotea, Sergio de la Salud, pérdida de balón de Sergio de la Salud. Viene Dani Fernández. Dani Fernández para hacer clean, caja dentro. El tanto de Dani Fernández. Partido nuevo, 3 iguales. La defensa de Cangas metiendo de nuevo en el partido y de qué manera. Al equipo gallego. Racotea con Sergio de la Salud. Este Rodrigo Salinas. Claudio Driozola, Sergio de la Salud. Rodrigo, la pelota para Sergio de la Salud. Se marcha Sergio de la Salud. Qué mérito ha tenido Sergio de la Salud para recepcionar y acabar anotando de una manera muy rápida. Ya está Santi López. Ahora se va a sentar Santi López. Va a dar entrada a Rubén Soliño. Un único cambio que realizan los hombres de Nacho Moyano. Defensa-ataque. Salida de Santi López para que deje su puesto a Rubén Soliño. Viene el pase, lanzamiento y a guardar. ¿Cómo lo ha hecho? Entre bambalinas Alberto Martín. Qué bien lo ha hecho, ¿eh? La recepción no era nada fácil. Rubén Soliño, fíjate cómo ha recepcionado. Una acción preciosa del pivote madrileño. Que acaba en el tanto número 4. Permutas en Bidasoa. Cambia los extremos, Crowley al banquillo, también Claudio Driozola. Turno para Iñaki Cabero, turno para Mikel Zabala. Sigue apostando por la misma primera línea con Rodrigo Salinas, Racotea y Sergio de la Salud. De momento se reserva Jon Azcue. Viene Sergio de la Salud, dentro. Anotó por una acción más rápida Sergio de la Salud. Anotó el barcelonés, ahí vemos la acción repetida. Como ha superado a Javi Díaz. Vienen los cambios. Vamos a la colegiada. Insisto, poner en valor la historia que están haciendo y escribiendo esta pareja arbitral. Lorena García Gil y Tania Rodríguez Estevez. Ahí está el lanzamiento de Sergio de la Salud, poderoso para superar a Javi Díaz. Retorno a la acción en la cancha de la Liga Sport TV en este 40-20. Esta mañana de domingo, disfrutando la jornada número 19 de la Liga Sacyr Asobal. Martín Gallo con Rubén Soliño. Sale Soliño, espacio para Martín Gallo. El pase fue malo. Llevado un golpe Martín Gallo. Juega Iglesias, Soliño.
Intenta desequilibrar. Vaya balón que ha metido la vaselina y la pelota al palo. Vaya balón que ha metido Rubén Soliño. Y luego el recurso de Alberto Martín, pero que no ha acabado en gol. Monta el contraataque Bidasoa. Se acaba frenando. Vamos a ver si va en una acción rápida. Pelota al extremo. Viene el lanzamiento. ¡Adentro! Tanto desde el extremo. Tanto de Iñaki Cabero. Primer lanzamiento. Primer gol del Irundarra. Y vemos la acción repetida. Qué buen pase de Rubén Soliño para Alberto Martín. La definición era muy complicada y se fue a la madera. Y luego la réplica de mucho acierto de Iñaki Cabero. Cangas, que viene de, insisto, de una victoria importantísima en casa, eso sí, frente a un rival de entidad como el Regoletas Atlético Valladolid. Mueve la bola David Iglesias. Pase al pivote Alberto Martín. Mía tuya con Rubén Soliño. Al final no sale. Recuperación de balón del equipo Irundarra. Se frena el chileno. Se frena Rodrigo Salinas. Y a cancha Jon Azcue. Está Jon Azcue, un hombre que, lo digo retransmisión tras retransmisión, toca fuertemente la puerta de la selección española. Una posición donde tiene que llegar el relevo en ese centro. Esa posición de central. Y es uno de los grandes candidatos a tomar el relevo. Ya está Jon Azcue. Se marcha Azcue. El balón que buscaba a Julen Aguinagalde, que también ha dado el relevo a Iker Serrano, el capitán. Otra vez Jon Azcue. La pelota para Caudi Odriozola. Contacto y van a ser 2 minutos. Ahí el choque de Caudi Odriozola con Juan Carlos Quintas. Quintas que toma el camino del banquillo. Buena la acción de Caudi Odriozola provocando los 2 minutos para Juan Carlos Quintas, el de Orense. Jugará en superioridad numérica Bidasoa. Esférico para Jon Azcue. Jon Azcue, que puede lanzar. Al final se lo piensa y le entrega un balón para que salga la carrera. Dani Fernández. Viene Dani Fernández con una flecha y la pelota que acaba en la jaula. Gol de Dani Fernández. Segundo gol. El jugador catalán. Ahí como ha superado a José Manuel Sierra. El error de Jon Azcue. Y segundo gol al contraataque de Frigoríficos del Morrazo. Ninguno de momento ha conseguido anotar Bidasoa. Sergio de la Salud. Julen Aguinagalde. El trabajo de Santi López y los 7 metros. Por defensa interior sobre el campeón del mundo. Sobre Julen Aguinagalde. Mira cómo David Iglesias dice que se queda con el balón, pero efectivamente parte de zona interior la defensa de Santi López. Jon Azcue para intentar rubricar, y fíjate con qué clase se le caen los goles de las manos a este jugador. ¡Qué maravilla de Jon Azcue! Y si podemos ver la acción repetida, cómo amagó con un lanzamiento fuerte y luego la ha tocado con dulzura. Tocó una melodía celestial Jon Azcue, y la pelota que va bailando prácticamente para alojarse en el fondo de la portería. Jugando ahora Santi López en ataque. Ahí recibe precisamente Santi López. Ponía la directa. El madrileño. Soliño. Santi López otra vez intentando percutir. Y lo ha hecho muy bien. Y la cartulina amarilla que cae en el bando amarillo. Cartulina amarilla para Mikel Zabala. Ha ido Santi López con mucha decisión. Y ahora vamos a ver qué ofrece Mendú. A guardar. Supera a José Manuel Sierra. Bajando ahora la aportación desde la portería los dos equipos. Está teniendo más acierto ahora los ataques. Como ha superado a José Manuel Sierra. Y la superioridad numérica de Bidasoa, que no ha resultado positiva. Bonano en cancha. Ahí está el argentino. Viene Bonano. La bola para Caudi Odriozola. Se equivoca. Viene para empatar el partido Dani Fernández. Viene Dani. Viene Dani. El tanto de Dani Fernández. Tenemos un partido nuevo. Otra vez ha conseguido igualar. Otra vez ha puesto el partido en tablas.
Tercera pérdida de Bidasoa y esas 3 pérdidas se han convertido en 3 contraataques, los 3 goles. El contraataque que ha anotado Frigoríficos Cangas del Morrazo. Otra vez que pierde el balón. A la carrera. Viene Santi López. Viene Santi para hacer clink, clink, caja. Consigue anotar Frigoríficos. Consigue anotar Santi López. Esto lo para Jacobo Cuétara. Porque es una nueva pérdida que se traduce en un nuevo gol del equipo gallego. No le gusta lo que ve al técnico Jacobo Cuétara, al que vemos muy enfadado. No le está gustando ni muchísimo menos lo que está viendo en el día de hoy. Vamos a afinar el oído a ver si podemos escuchar a Jacobo. Las acciones de pasar, vamos con mucha ayuda y al final se generan pérdidas. Y luego las acciones decisivas no apretamos. Hay que apretar para generar problemas y con confianza las acciones. Y la intención es meter un gol. Y luego lo demás ya sale todo más fácil. Toque de atención de Jacobo Cuétara para volver otra vez a meter en la buena senda, en el buen camino a Bidasoa, que ha llegado a ir ganando de 3 goles, ha tenido esa máxima, pero 3 pérdidas de balón de manera consecutiva ha hecho que fuera castigado con los 3 contraataques de Frigoríficos, que mandan el tanteador en este minuto 15, 49 segundos de la primera parte, disfrutando del balonmano de la Liga Sacira Sobal. Aquí en la Liga Sport TV, minutos para Nico Bonano, de hacer una maravillosa competición en el último mundial con la selección argentina. Jonazque y Claudio Odriozola son los que juegan en la primera línea para el equipo Bidasotarra. Ya está Jonazque, Nico Bonano, suelta el brazo Bonano y a guardar. ¡Qué potencia tiene el argentino! La pelota que acaba en las redes del equipo gallego. Ya está Santi López, rápidamente busca la acción Santi López. Defensa de Jonazque. Importante es en ese tipo de acciones Santi López. Está jugando con Bryce, con Soliño y con Martín Gallo. Los 3 de la primera línea. Ahí está Bryce, Martín Gallo. Viene el zurdo que viene en control, pivote, viene el lanzamiento. El balón a la madera de Alberto Martín. Fue buena la jugada. Como Martín Gallo encontró Alberto Martín y la bola que no cogió la dirección que hubiera querido el pivote madrileño del Frigoríficos. A mover la bola de Jonazque con Nico Bonano. Circula el pivote, Julen Aguinagalde para Bonano, con velocidad Claudio Odriozola, intenta romper la defensa. Cambio de dirección de Claudio Odriozola y la acción defensiva buena de Quintas. Golpe franco el balón para el equipo amarillo. Ya está Jonazque. Jonazque. Y otra vez golpe franco. Defendiendo bien Alberto Martín. Buena labor defensiva del madrileño con Quintas en el centro del cistero. Ya está Jonazque, la deja para Claudio Odriozola, se levanta. ¡Ay, qué golazo! Claudio Odriozola. Este jugador está en un nivel de confianza, de forma extraordinaria. Fíjate cómo se ha levantado y la pelota teledirigida a la escuadra gallega. Vaya golazo de Claudio Odriozola y vaya nivel que está mostrando el internacional español. Todos los que toca la puerta está empezando a acudir con mucha continuidad a las convocatorias de Jordi Rivera. Ya está Soliño, bola al extremo, viene el lanzamiento y no ha podido anotar el rebote. Que se lo queda Moisés Simes. Muy complicada la acción de Menduiña. Tenía que anotar con la derecha desde la derecha. Muy difícil la acción de Adrián Menduiña. Ya está Bryce con Rubén Soliño. Martín Gallo. Martín Gallo soltó el balón. Otra vez golpe franco. Ahora actuando en faceta defensiva Julen Aguinagalde. En el 2 de la defensa con Regotea y con Bonano en el centro del cistero. Martín Gallo. La bola para Soliño. Soliño se lo piensa. Deja para Martín Gallo. Se levanta Bryce.
Tocó la defensa y luego estuvo atinado también para acabar tocando José Manuel Sierra. La bola para Bidasoa. Bonano para Jon Azcue. Azcue la individual y la pelota dentro. El tanto de la fe para Jon Azcue. Segundo gol para el jugador vasco. Marchó, pelota que acabó dentro. Tiempo muerto en la cancha. La réplica ahora en la llamada de atención para el técnico madrileño, para Nacho Moyano, al que escuchamos. Pero estamos jugando bien, hay que seguir igual. 1, 2, no puedo dejar de defender, hay que cerrarse allí con Jon. Ciérrate con Jon y que la suelten, un pase más. Vale, en ataque vamos a jugar el pase extremo izquierdo, bien. Bryce muy abierto, Poggi Gallo. Poggi, a la que venga Gallo bien fijado aquí, vente fuerte aquí, Dani. Gánale aquí al segundo, le metes el balón aquí a Dani, a ver si la tiene ganada aquí. Y si no, un buen 1 contra 1 por este tío de aquí, a por el tercero. Vale, por favor, y bajar atrás, hostia, bajar atrás. Vamos. Qué bien lee el balonmano ese entrenador, ¿eh? Qué bien lo ve Nacho Moyano, que dice que están jugando bien y que tienen que seguir así. Totalmente de acuerdo, y dan los matices sobre todo en la defensa a Jon Azcue, que está siendo el desatascador, que está haciendo que vea la luz el equipo Bidasotarra. Ha querido cortar por ahí el parcial de 3-0 favorable al conjunto Bidasotarra. Moviendo el equipo que viste de blanco, los gallegos de Frigoríficos del Morrazo. Cangas, Martín Gallo, la individual de Gallo, se topa con Racotea. Moverá de nuevo el equipo gallego. Es Soliño, Bryce. Se lleva el golpe en la cara, la pelota al extremo, viene el lanzamiento. La parada de José Manuel Sierra. Le puso el capote, lanzó al corto y ahí le estaba esperando José Manuel Sierra para sacar la pierna y sepultar la esperanza de gol del jugador gallego. Buena jugada de Bryce. Buena la fijación y vemos la acción repetida con el contacto en el rostro de Julen Aguinalde en Bryce, y los 2 minutos que ha visto el Irundarra dejaron bien la continuidad de la acción las colegiadas. Y oportunidad ahora de volver, de retornar a tener la máxima. +3 para Bidasoa. Ahora mismo 10-8. Entrando los últimos 10 minutos. 20 y medio de la primera parte. Nico Bonano, el argentino, a punto de perder el balón. Sigue Bonano. La bola para Azcue. Bonano. Este es Azcue. Se cierran en Azcue. Sigue Azcue. Y ahora sí cerró bien la defensa y le dieron la oportunidad a que apareciera Javi Díaz. Estuvo bien el portero de Orrosal. Ahora atacar en superioridad numérica. Cerqueira, que pisa la cancha, da relevo a Alberto Martín. Y juega Martín Gallo con Rubén Soliño. Este es Bryce. Trabajo de Cerqueira. Martín Gallo, bola al extremo. Viene el lanzamiento y otra vez le ha cazado. Otra vez José Manuel Sierra. Quinta parada para un 38%. La jugada fue buena. La pelota que fue al extremo. Y otra vez Carlos Vilanova, que se encuentra con un portero que todavía tiene mucho que dar. José Manuel Sierra. Fíjate los goles en superioridad, únicamente un gol en superioridad numérica de Bidasoa, ninguno de Frigoríficos del Morrazo. Están traduciendo esa superioridad en goles. Ya está Cauldi con Jon Azcue. La pelota para Bonano, el argentino para Cauldi Odriozola. Los muelles de Cauldi. Este es Jon Azcue. Sigue Azcue, juega con el pivote, que bien lo hizo. Dentro. Pelota a guardar. Iker Serrano. Así que lo hizo bien Bidasoa. Como dio mucha movilidad, desarboló a la defensa de Frigoríficos del Morrazo. Y al final el balón que le cayó a Iker Serrano. Ya está Martín Gallo, Bryce, bola al pivote, Cerqueira lanza y adentro. Encontraron al pivote. Encontraron a Dani Cerqueira. El pase no fue del todo bueno, pero la recepción fue más que notable de Dani Cerqueira. Y 11-9 en el tanteador. Partido que está bonito, está interesante. Y ahora se pone
Rubén Ribeiro, el portugués, en una defensa más profunda. Ahora recuperación de balón. Colegiadas que señalan golpe franco. Lo reconoce con deportividad Quintas. Baja Sistero. Otra vez dándole la profundidad Rivero, que ahora, mira, le ha servido para recuperar un nuevo balón a Frigorífico El Morrazo. Santi López. Rubén Ribeiro encuentra el pivote. Balones que iba muy dividido. Ya está Rodrigo Salinas. Intenta salir al contraataque rápidamente el equipo Vidasotarra. Al final se frena ya Rodrigo Salinas. La bola al extremo. Azcue. Este tiene siempre la portería entre ceja y ceja. Pelota a guardar. Tercer gol para Jon Azcue. Ha superado a Javi Díaz, que se fue al largo. Anotó por el corto Jon Azcue. De nuevo la máxima. Y el parcial es demoledor. Un 5-1. El parcial en los últimos minutos. Introduce a Santi López en la derecha, en la primera línea. Ya está jugando Santi López. Ve el espacio. Lanza y a guardar. Gol de Santi López. Segundo gol del madrileño. Gol del ex de Alcobendas, como ha superado a José Manuel Sierra. La cancha Sergio de la Salud. La línea de creación Sergio de la Salud. Que da respiro a Bonano, también se sienta Racotea. Juega con Azcue, con Rodrigo Salinas. La segunda Claudio Zola, Iker Serrano. Iñaki Cabero. Ahora viene Rodrigo Salinas. La parada de Javi Díaz. Sexta parada de Javi Díaz. 33% de efectividad en la portería. Y cómo sacó temperatura. Y la parada buena de Javi Díaz. Demostrando una vez más que la experiencia es un grado en la portería de la Liga Sacira Sobal. Ya está Santi López. Price. Soliño. Soliño para Santi López. De nuevo para Soliño. Soliño la individual, ve el espacio, sigue Soliño. El golpe franco, no dejaron más continuidad porque había incurrido en pasos el de Cangas. Rubén Soliño. Sigue Soliño, Santi López. La presión de Rodrigo Salinas, hubo falta. Juega Cerqueira. Soliño, la bola para Cerqueira, el pase muy difícil. Hubo falta de Tomás Tesorier, el de Marsella. Santi López, la bola para Martín Gallo. Santi, sigue Santi, qué bien se ha marchado Santi, la pelota a la escuadra. Cómo ha fintado el pase, mandó de paseo a la defensa, encontró una autopista por el centro. Consigue anotar con comodidad. Tercer gol para Santi López. La finta que le ha generado un espacio maravilloso. Martín Gallo jugando como extremo. Jugador de primera línea, el zurdo. Que tiene Nacho Moyano. Jon Azcue, bola al extremo. Claudio Drozola, lanzamiento. Y otra vez Javi Díaz. Le baja la persiana y le niega el gol a Cauldi. Está Jon Azcue, encontró bien. Pero ahí estuvo Javi Díaz, que se ha vuelto a imponer. Tan buenos números, Javi Díaz. Vemos a Nacho Moyano. Insisto, creo que estará contento con lo que está viendo. La performance de sus jugadores. Retorna David Iglesias. Bryce que pasa a jugar en el centro. Circula al extremo. David Iglesias con Bryce. De nuevo David Iglesias. Recibe Santi López. Santi. Le roba la cartera Tomás Tesorier, pero hay golpe franco. Valor que para Cangas. Sigue Santi. Bryce. Bryce al suelo. Y otra vez golpe franco. Se traba la acción ofensiva. El brazo arriba de las colegiadas. Avisan, por tanto, pasivo. David Iglesias se equivoca en la circulación de balón de Frigoríficos. Monta el contraataque Claudio Drozola.
Viene Odriozola, la individual, y ahí es imparable Claudio Odriozola. Como va marcando los pasos, abre la zancada. Y la gacela de Zumaya que consigue anotar. Ha superado en pérdidas Cangas a Bidasoa. Sexta pérdida. Segundo gol al contraataque de Bidasoa por 4 de Frigoríficos del Morrazo. Santi López. Lanzamiento de Santi López. No tenía una opción demasiado clara. Y la opción de volver otra vez a la máxima. Bidasoa. Jon Azcue, la pelota para Rodrigo Salinas, juega el chileno, Sergio de la Salud, bola al extremo, viene el lanzamiento, adentro, la pelota a guardar, este es Adrian Crowley, que anota su segundo gol en el partido. Muy bien encontró en ese pase extra Sergio de la Salud. Adrian Crowley que pone el 14-11. Juega Frigoríficos del Morrazo. Minuto y 20 para acabar la primera parte de este partido que estamos viviendo en la Liga Sacira Sobal. David Iglesias con Santi López. Cerqueira le ha robado la cartera al carterista Claudio Odriozola. Había falta de Cauldi. Otra vez a jugar Soliño, Santi López. ¡Santi! Consiguió anotar. Tenía poco espacio, poco ángulo Santi López. Pero ha podido convertir en goles a acción. Fíjate el ángulo de tiro de el jugador de Cangas, que era prácticamente nulo. Por el huequecito que le permitía José Manuel Sierra, ha conseguido anotar ese gol. 1-4, 1-2. O sea, arriba Bidasoa. Otra vez Sergio de la Salud con Rodrigo Salinas. Sergio de la Salud. La pelota para Jon Azcue. Azcue con Iker Serrano. Acción defensiva muy buena de Dani Cerqueira. 15 segundos. Sergio de la Salud. Rodrigo Salinas intenta percutir jugando con Sergio de la Salud. Lanzamiento de la Salud. Blocaje defensivo. Pero hay golpe franco. Quedan 7 segundos. Ya son 5. Ya son 4. Rodrigo Salinas. Otro blocaje. Suena la bocina. Se acaba una muy buena primera parte de balonmano. Una primera parte donde Bidasoa no ha sido capaz de despegarse del todo en el marcador de un Frigoríficos del Morrazo que está demostrando que vuelve después del parón de selecciones con ganas de dar mucha guerra, con ganas de poner tierra de por medio con los puestos de descenso. Tiempo de descanso en Artalecu, manda 2 arriba Bidasoa, pero está haciendo también un gran partido Frigoríficos del Morrazo. 14-12, que nadie se mueva, enseguida volvemos aquí en la Liga Sportivi. Hasta ahora. Vemos a Gerard Fons, al de Sant Boi de Llobregat. Portero que hoy está viendo el partido desde el banquillo. Me pinta que vaya a estar así, porque vaya partido que se está marcando Javi Díaz en la portería de Frigoríficos del Morrazo. Ahí la realización precisamente se va con él. Y esto que ya comienza. Rodamos el segundo episodio de este nuevo capítulo de la Liga Sacira Sobal que corresponde a la jornada número 19. Con Dan Racotea, que juega junto con Jon Azcue y con Rodrigo Salinas. Viene Racotea, el rumano, lanza la pelota que la acaba parando Javi Díaz. Con mucha suficiencia acaba tocando el balón el guardameta gallego. Ahora va a jugar con David Iglesias, Rubén Soliño, Santi López. Esa es la primera línea que tiene ahora Frigoríficos Morrazo. Por cierto, tiempo de descanso que se nos quedaba colgando el resultado de Recoletas. 17-18. Está ganando Fertiberia Puerto Sagunto. Ahí viene David Iglesias. Lanzamiento. El golpe franco. Golpe franco de
El equipo Bidasoa, primer minuto de juego de la segunda parte, 14-12, 2 arriba, la máxima ha sido un +3 para Bidasoa. David Iglesias, Rubén Soliño, la deja para Santi López. Bola de Santi López para David Iglesias, sigue Iglesias, Iglesias que buscaba Santi López. La profundidad en la defensa de Rodrigo Salinas, a punto está de recuperar el balón. Juega Iglesias, Santi López lanza ese lanzamiento sorpresivo. El rebote que lo vuelve a cazar Santi. Otra vez la directa y al final la fe tiene premio. Gol de Santi López, el quinto en su cuenta particular. 5 goles de 7 lanzamientos. Como lanzó, paró José Manuel Sierra. Se tiró con el alma por ella. Cazó el rebote y la pelota que acabó en el fondo de la portería. Se pone a 1 Cangas. Racotea con Jon Azcue de nuevo jugando. Racotea en la circulación del pivote. Era Julen Aguinagalde con Jon Azcue. Esférico para Racotea. El rumano para Rodrigo Salinas. Rodrigo Salinas. Vaya golazo de Rodrigo Salinas. Extraordinario el de Viña del Mar. Vemos la acción repetida. Fue con todo. La pelota que acaba alojada en el fondo de la portería. La réplica también de Frigoríficos Morrazo. Un nuevo gol. Otra vez la diferencia que se pone en la mínima expresión, 15-14. El tanto de David Iglesias. Que ha superado a José Manuel Sierra. Ya es otra vez Rodrigo Salinas, Jon Azcue y Dan Racotea. Claudio Odriozola, Adrian Crowley. Y Julen Aguinagalde. Arriesgó mucho con el pase. Bidasoa, recuperación para Frigoríficos del Morrazo, que va a intentar igualar el partido. Iglesias con Soliño. Se frena, conduce, inicia, ordena Rubén Soliño, que juega con Santi López, aprovechando a Nacho Moyano. El buen estado de confianza de Santi López, utilizándolo en ataque. Iglesias, Soliño, la individual, viene Soliño y adentro. El tanto a guardar. Rubén Soliño pone el 15 iguales. Está dando una imagen extraordinaria Cangas en estos ya casi 35 minutos de partido. Soliño con qué decisión. Ha conseguido anotar un nuevo gol. Porcentajes de paradas. Ahora lo comentamos. Ahora buen gol de Rodrigo Salinas. José Manuel Sierra, que está en un buen 36%. Mientras que Javi Díaz tenemos también en un 34% de paradas. El gol anterior de Rodrigo Salinas. Mueve la bola. Frigoríficos del Morrazo, 16-15. 4 minutos de juego de la segunda parte. Liga Sport TV, la Liga Sancira Sobal. Alberto Martín, Santi López. Este es Iglesias. Soliño. La pelota para David Iglesias. Santi López, de nuevo para David Iglesias. Mueve la bola, no ve el espacio, no ve el hueco. David Iglesias. Ahí tiró de repertorio con el lanzamiento de cadera. Tocó la defensa y acabó embolsando bien José Manuel Sierra. Racotea, el rumano. Pase era complicado para Azcue. Ha conseguido atajar. Racotea, pase por la espalda. Viene Crowley. ¡Ay! Otra parada más. ¿Y de dónde ha salido ese tío? Apareció de la nada, se elevó por los aires, cogió la pelota y acaba empaquetando un nuevo gol. Fíjate el salto de Claudio Odriozola. ¿De dónde ha salido ese chaval de Zumaya? No tiene piernas, tiene muelles. Espectacular el tanto de Claudio Odriozola para el 17-15. Espectacular, ¿eh? Claudio Odriozola le ha robado la cartera a los defensores de Cangas, elevándose con unos muelles extraordinarios. Insisto, no me cansaré de repetirlo. Qué estado de forma de Claudio Odriozola. Que continúa con su progresión. Ya está Soliño jugando con David Iglesias. Santi López circulando al extremo. Era Mendu el que circulaba desde el extremo. La pelota que buscaba Alberto Martín. Pérdida de balón de Cangas. A correr. Tesorier. La deja para Claudio Odriozola. Bola para Julen. Julen y otra vez Javi Díaz. ¡Qué parada de Javi Díaz! Continúa el recital. 37% de efectividad. Tengo un lanzamiento claro de Julen Aguinagalde.
Y la parada extraordinaria de Javi Díaz. Están unos números interesantes también José Manuel Sierra. Haciéndosele bola el partido a Bidasoa. Está teniendo una mañana tranquila de domingo. Ya está Soliño con David Iglesias. Dani Fernández, Soliño, David Iglesias, Santi López. Juega Soliño, otra vez para David Iglesias. Santi López intenta la individual. La bola para Mendu. Ya circula el extremo para Soliño. El pase para Alberto Martín. Lanzamiento y a la madera. Tercer palo de Alberto Martín. No soltó el balón Soliño. Encontró bien al madrileño, pero no ha finalizado de manera positiva. Otra vez tiene la oportunidad Bidasoa de colocarse con la máxima, que sería el +3. La máxima que ya tuviera en la primera parte. Rodrigo Salinas. Se marcha Rodrigo, el chileno, ve el espacio, racotea. Cierra otra vez la defensa de Cangas. Se le ve con buena preparación física. Bien de piernas. Ahora se equivocó, racotea, jugaba de memoria. Y de memoria estuvo la defensa de Cangas. Iglesias. La deja para Santi López. Siempre con decisión. Golpe franco. Va a sacar Alberto Martín. Va a sacar el pivote. Frigoríficos del Morrazo. Se sienta David Iglesias a cancha el portugués. Rubén Ribeiro. El de Matosiños. Primeros instantes que le vemos al 19 de Cangas jugar en ataque. El espigado jugador de 1,97. 84 kilos le dan en la web de Asobal. Mueve Ribeiro. Santi López. De nuevo Ribeiro. López. Ribeiro. La bola para Alberto Martín. Este es Santi López. Esférico para Rubén Soliño. Ribeiro. Bueno el movimiento de balón. Alberto Martín lanza. Y ha pisado Alberto Martín. Por tanto, no dejaron la continuidad a la acción las colegiadas del partido. Otra vez la jugada fue buena y está contento con la decisión tomada Nacho Moyano. Juega Ribeiro. Soliño, Ribeiro, saca. ¡Ay, qué golazo! Rubén Ribeiro. Cañonazo de Ribeiro. De 10 metros. Supera a José Manuel Sierra. Y uno de diferencia otra vez. Haciendo la goma. Parece que intenta pegar un estirón Bidasoa, pero siempre acaba otra vez volviendo Cangas. Ya van 40 minutos y Cangas, que está en partido, está vendiendo cara a su piel. Sergio de la Salud. Contacto de Rubén Ribeiro. Va a tener que jugar otra vez un golpe franco Bidasoa. Sergio de la Salud. La bola para Rodrigo Salinas. Rodrigo Salinas. Rodrigo la individual. Balón arriba. Habrá 7 metros. Provocados por el jugador nacido en Viña del Mar. Defensa interior de Juan Carlos Quintas. Y a los 7 metros, Javi Díaz, que reta a Sergio de la Salud. Viene el catalán, finta la primera, lanza la segunda y supera a Javi Díaz. Bola a guardar. Uno más para Bidasoa. 18-16. Fintó la primera y luego ha localizado a la derecha. A la izquierda se venció Javi Díaz. Máxima efectividad de los lanzamientos de 7 metros. No son muchos. 1 de 1 Cangas, 2 de 2 Bidasoa. Ya está Soliño jugando con Santi López. Ribeiro, el portugués, lanza. Golpe franco sobre jugador portugués de Frigoríficos del Morrazo. Otra vez va a sacar Alberto Martín. Ribeiro. Soliño. Como intenta jugar con el cuerpo Alberto Martín para hacerse el espacio. Santi López, otra vez con decisión y 7 metros. Un partido está eligiendo siempre bien Santi López. La defensa interior de Tesorier, que tiene como resultado los 7 metros. Relevo en la portería. Joan Ledo a cancha.
Dani Fernández, el artista de Cangas. Faltó la primera, a la segunda, a guardar. Tanto de Dani Fernández. Anotó el artista de Cangas. Dani Fernández, cuarto gol de 5 lanzamientos. Ahí a punto estuvo Joan Ledo. No consiguió intervenir. Y otra vez haciendo la goma, insisto, no acaba de despegarse en el marcador Bidasoa. Se mantiene en partido Cangas y eso nos gusta en la Liga Sport TV porque tenemos emoción a raudales. Rodrigo Salinas jugando para Julen Aguinagaldé. La defensa otra vez de Cerqueira. Va compartiendo el centro del 6-0 con Alberto Martín. Este es Sergio de la Salud. La bola para Rodrigo Salinas. A punto de perder Rodrigo Salinas. Buen toque de Cerqueira. La recuperación de Dani Fernández. Recupera la pelota Cangas. Bonano ahora juega a defensa. También Tesorier. Los cambios de defensa a ataque. Y oportunidad de Cangas de igualar el partido. Ribeiro, Soliño. Era Cerqueira el que jugaba para Santi López. Y llevaba en carrera para intentar superar a Nico Bonano, pero fueron palabras mayores. Le frenó el internacional albiceleste. Otra vez Ribeiro. El portugués se suspende en el aire, juega para Rubén Soliño. Este es Santi López del espacio, lanza. 7 metros. Otra vez 7 metros marca la colegiada que por defensa interior. Y el rostro de desesperación de Rodrigo Salinas. Va a ir Dani Fernández, de nuevo Joan Ledo. Y retorna al 40-20 para intentar medirse a Dani Fernández. Ahí va a ir Dani. Lanza la primera y la coloca en la escuadra. Dani Fernández. Cambio de registro de lanzamiento y ha superado en cualquier caso mismo resultado que el anterior. Y partido igualado, 18-18. Sergio de la Salud, Rodrigo Salinas y Jon Azcue para Bidasoa. Ahí está Jon Azcue, ve el espacio, intentaba marcharse de Santi López. Golpe franco, balón para Bidasoa. Saca Iker Serrano, ya está Jon Azcue. Sergio de la Salud, Rodrigo Salinas. Trayectoria larga de Rodrigo Salinas. Le frena Alberto Martín. Saca Iker Serrano, ya está Sergio de la Salud. Votando Sergio de la Salud, lanzamiento y la parada de Javi Díaz. Otra más de Javi Díaz y a correr. Pero el pase no ha sido bueno, ha estado muy atento Rodrigo Salinas. Un aplauso que llega desde el banquillo. Por la propuesta de Javi Díaz con ese balón largo, intentando combinar rápidamente con Dani Fernández. Juega Bidasoa, Rodrigo Salinas se marcha en el quiebro, intentaba poner el balón en bote hacia el pivote, pero acabó tocando en un pie de jugador gallego. Sergio de la Salud, Rodrigo Salinas, se encuentra Iker Serrano, se da la vuelta, se gira y a guardar. Iker Serrano anota un nuevo gol. Tercer gol para Iker Serrano, 100% de efectividad. Ha encontrado bien Rodrigo Salinas a Iker Serrano. No ha perdonado el jugador de Urrechu, guipuzcoano. Ahora es el turno de golpear para Cangas. Santi López, Ribeiro, ¡Ribeiro! ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo de Ribeiro! No se lo pensó. Soltó temperatura con la derecha y la pelota que acaba en la jaula. Y como le flotó un poquito Rodrigo Salinas. Ribeiro, que tiene una envergadura más que importante. Fíjate los brazos de Rubén Ribeiro. Eso lo ha pensado, ha soltado temperatura y ha superado a José Manuel Sierra. Y ya alcanzamos el Ecuador de la segunda mitad. 19 iguales. Balón al extremo, lanzamiento de Azcue y adentro. Cómo acabó en esa posición de extremo Jon Azcue. El cuarto gol a su cuenta. Superó a Javi Díaz. Está el porcentaje en la efectividad de lanzamiento. Ligeramente superior Bidasoa.
Pero vamos, prácticamente calcan. Si consigue ahora anotar Cangas, estarían calcados. La cantidad de lanzamientos y la efectividad de los mismos. Es una cosa prácticamente brutal. La efectividad que estamos viendo y la igualdad, sobre todo, en el partido de hoy entre Bidasoa y Cangas. Tesorier, Cauldi. Cambia al frente porque no le quedaba más remedio. Y Adrian Crowley, que no acaba recepcionando bien ese balón de Cauldi Odriozola. Y sigue pasando el tiempo, 20-19. Juega Cangas, Dani Cerqueira, con Soliño, Santi López, Rubén Ribeiro, pone la directa Ribeiro, intentaba superar a José Manuel Sierra, pero no lo consigue, parada del onubense, balance bueno de Frigoríficos del Morrazo, y ahí está el porcentaje de paradas, mejor porcentaje de paradas para Cangas, un 35%, 32% para la portería que defiende José Manuel Sierra. Ya está Cauldi Odriozola. Y 7 metros. Metió la mano Rubén Soliño. Son 7 metros. Favorables al equipo vasco. Está Cauldi Odriozola. Tocó el brazo a Rubén Soliño a Cauldi Odriozola. Y 7 metros. Oportunidad de entrar en escena. Gerard Fons, el catalán. Enfrente a Rodrigo Salinas. Que anota. Tanto de Rodrigo Salinas. Tercer gol de Rodrigo Salinas. Tercer gol del de Viña del Mar. Y 21-19 en Artalecu, jornada número 19 de la Liga Sacira Sobal. En la Liga Sport TV. Rubén Ribeiro. La deja para Rubén Soliño. De nuevo Ribeiro. La pelota la tiene Santi López. Ribeiro. Soliño. Filtra el pase. Cerqueira. Y a guardar el tanto de Cerqueira. Recepcionó con la zurda y la pelota que la aloja dentro de la portería. A la carrera Bonano. A la carrera Bidasoa. El balance defensivo bueno de Frigoríficos. El pase bueno. La recepción buena. Y la definición efectiva de Dani Cerqueira para un nuevo gol del pivote. Ahora mismo la primera línea de Bidasoa es Jon Azcue, Sergio de la Salud y Rodrigo Salinas. Rodrigo Salinas, a punto de perder. Acaba perdiendo Mikel Zabala. La carrera Cangas. A la carrera Ribeiro. Adentro. El tanto de Rubén Ribeiro. Corrió el carril central. Fintó con abrir al extremo, pero decidió hacer la individual. Bola adentro. 21 iguales. Décima pérdida de Bidasoa. 9 pérdidas para Cangas. Mejor en contraataque en cualquier caso Cangas, que está sabiendo convertir esas pérdidas en rápidos contraataques. Ahora Jon Azcue. Golpe franco. Acción defensiva de Dani Cerqueira. Juega Sergio de la Salud. La deja para Jon Azcue. Azcue, se levanta Azcue. Adentro. El tanto de Jon Azcue. Tocó la defensa. Miraba al cielo Javi Díaz porque tocó blocaje defensivo Alberto Martín, pero la pelota llorando acabó en las mallas gallegas. 10 minutos y medio. 22-21. Se hablaba de la presión que puede tener Bidasoa al estar alojado en esa posición de privilegio en la segunda plaza, pero Jacobo Cuétara quería dar también tranquilidad a los suyos. Es decir, que incluso perdiendo, esa segunda plaza la tiene asegurada, tiene un margen importante sobre los perseguidores. Ahora buena acción de Cauldi Odriozola, falta en ataque, recuperación para el equipo vasco. Ya como vio y leyó el ataque de Cangas. David Iglesias, que arrolló al de Zumaya. Bola para Bidasoa. Los ataques que ya empiezan a tener un tinte de importancia superior a la habitual. Sergio de la Salud con Rodrigo Salinas. Sergio de la Salud, Jon Azcue. Azcue con el esférico, la pelota al pivote, se da la vuelta, se gira. Y no era el pivote, era Cauldi.
No ha conseguido anotar. Una nueva parada para Javi Díaz. Cerqueira se lo toma con tiempo. Y los cambios defensa-ataque que ya llegan. Para Cangas, se sienta Ribeiro, se sienta Cerqueira. Retorna Soliño. Y retorna Alberto Martín. Las indicaciones de Nacho Moyano. Entrenador también que tiene una lectura, lo comentaba anteriormente, de partido extraordinaria. Y que está haciendo un trabajo fantástico con frigoríficos en esta temporada. Santi López, David Iglesias, Rubén Soliño. Viene la rapidez Soliño, la deja para David Iglesias. Este es Santi López. Santi López que percutía, la deja otra vez para David Iglesias. Y este es Soliño. El giro de Soliño. David Iglesias lanza y la parada de José Manuel Sierra. Brazos arriba de José Manuel Sierra para intervenir, para negar el gol a David Iglesias. Como la dejó Soliño. Lanzamiento que iba bien localizado, camino de la escuadra, pero se encontró con José Manuel Sierra. Décima parada para la portería de Bidasoa, por encima del 32% en el global. Estará en un 34-35%. José Manuel Sierra. Sergio de la Salud. Golpe franco sobre la acción del barcelonés. Cuando un tanteador corto que es como Cangas tendría opciones de estar en partido. Ahora no anticipó Dani Fernández. Viene el lanzamiento del extremo y a guardar. Gol de Claudio Odriozola. Tanto del de Zumaya, quinto gol para Claudio Odriozola. Intentó anticipar Dani Fernández, no lo logró. Y dejó el espacio para que Claudio Odriozola anotase un nuevo gol, disparara la diferencia al +2 para Bidasoa Irún. Ribeiro, Santi López y Brais. Este es Santi López, juega Brais. Santi. Acción de Santi López. Verticalidad de nuevo de Santi López. Golpe franco de Tesorier, del francés. Otra vez Santi López. Hemos visto poquito a Gallo en esta segunda parte. Mendu que circula desde el extremo. Brais. Soliño que intentaba filtrar, yo creo que se equivocó, porque se había generado un espacio que podía haber utilizado para penetrar. Ahora hay tiempo muerto en la cancha. Tiempo muerto que solicita Nacho Moyano. Tiempo muerto del preparador madrileño, que escuchamos en la Liga Sport TV. Vale. Vamos a una cerrada para Rubén, que estamos casi en pasivo. Vale, estoy. Poggi, Rubén, Santi, Mendu, Dani, Fiti. Morrazo por la izquierda, caigo a 3 y 3, métete delante de este, pero no me hagas falta el ataque, solo delante, te quedas y ya está, pantalla, ¿vale? Aguanta como si vinieras a jugar el 2 contra 2 y se la traes aquí a Rubén. Rubén sobre la pantalla, si se mete, igual que habéis hecho antes, al desmarque aquí. Vale, Rubén, estamos, tío, vamos, vete que la vas a meter, arriba. Bueno, pues ahí están las palabras de Nacho Moyano. Preparan una acción rápida para Rubén Ribeiro. Acción para que Rubén Ribeiro busque un lanzamiento directo. Vamos a ver qué es lo que busca. Tiene pinta que va a buscar una acción para que el portugués pueda lanzar desde una posición relativamente clara. Vamos a ver si sale lo que ha preparado Nacho Moyano. Soliño para Ribeiro, lanza Ribeiro y la pelota que llorando acaba dentro. Ha salido la pizarra de Nacho Moyano. Cuarto gol de Rubén Ribeiro. Como lo que pedía Nacho Moyano. Al final la pelota que tocó en el palo y acabó entrando. La portería vasca. 6 minutos y medio y bajamos el telón de este partido. Claudio Odriozola, no, es Rodrigo Salinas, Sergio de la Salud, Jon Azcue, la bola para Sergio de la Salud, recuperación de Rubén Ribeiro, viene el contraataque de Dani Fernández adentro, el tanto de Dani Fernández para el 23 iguales, uno más que anota el de Sabadell, superando a José Manuel Sierra. 2-3, partido nuevo.
Quedan 6 minutos para el final del partido. El segundo clasificado sudando la gota gorda para intentar ganar en el día de hoy a Cangas. Lanzamiento. Y hay 7 metros. Penetración de Jon Azcue. Los 7 metros de la acción defensiva de Santi López. Sergio de la Salud. Mira la cara de Javi Díaz. Lanza la parada de Javi Díaz. Y en la segunda también Javi Díaz. Exhibición de Javi Díaz. Honores a este guardameta. Qué parada. La segunda. Pedían falta los irundarras, pero no lo han concedido. Las colegiadas del encuentro. Brais. Santi López. Este es Brais. Juega Alberto Martín. Soliño. Santi López. Ataque importante para Cangas. Santi López intenta marcharse. Bola al extremo. Dani Fernández. ¡Lanza! ¡Dentro! Otro tanto de Dani Fernández. Otro tanto de Cangas, que se pone 1 arriba. Entrando la parte roja, últimos 4 minutos y medio de juego. Muratovic en el banquillo, no ha pisado tampoco el 40-20. Parcial de 3-0 para Cangas. ¿Y en qué momento? Rodrigo Salinas, se marcha Rodrigo, lanza y la individual de un superclase. Rodrigo Salinas, el 24 iguales. Rodrigo Salinas que tiró de calidad. Consigue poner otra vez la igualada. Pone otra vez las tablas en el tanteador. Soliño, Brais y Santi López. Los 3 elegidos para la primera línea. Soliño, Brais. La bola para Santi López. Mendu para Brais. De nuevo Brais. Santi López. Brais. La pelota para Santi López. Jugando para Mendu. Brazo arriba de las colegiadas. Tienen que buscar acción directa rápida. Ahora Rubén Soliño. Tiene que buscar Rubén Soliño. Que pase para Alberto. La parada de Sualledo. Pero hay 7 metros. Vean la acción defensiva de Nico Bonano. Vamos a ver si nos ofrece la realización, la acción repetida. El pase. Yo sí que veo 7 metros. Estaba bien colocada Lorena García Gil y lo ha visto claro. Dani Fernández. Sualledo delante. Lanza. Dentro. Dani Fernández. Octavo gol para Dani Fernández. En 9 lanzamientos. Otro buen día en la oficina de Dani Fernández. 2-4, 2-5. 1 arriba Cangas. Sergio de la Salud para Iker Serrano. Rodrigo Salinas. Jon Azcue. Azcue para Rodrigo Salinas. Para Sergio de la Salud. Ahí golpe franco. La pelota otra vez para Sergio de la Salud. Trayectoria para Rodrigo Salinas. Pérdida de balón de Jon Azcue. A correr Cangas. En el carril central Ribeiro. La bola para Dani Fernández. ¡Adentro! El tanto de Dani Fernández, que acerca a Cangas a intentar el asalto a Artalecu. El contraataque y Dani Fernández, que no perdona. Tiempo muerto en la cancha. Lo solicita Jacobo Cuétara. Bidasoa, que está contra las cuerdas. 2-4, 2-6, 2 arriba. Frigoríficos del Morrazo. Vale. Responsables aquí de venir al cambio. Estamos estos 3. La vamos buscando, 2 entre los 2, hay que intentar apretar un poco para luego generar, con confianza. En defensa valoramos posiblemente 5-1. Venga, vamos. Buenas indicaciones de Jacobo Cuétara, ahí están las pérdidas, 12 para Bidasoa, 10 para Cangas. Y Cangas además que ha sabido aprovechar y convertir esas recuperaciones en contragoles, en contraataques. 2 goles en contraataque para Bidasoa, 7 para Frigoríficos del Morrazo.
Un tanteador de 24-26. Ahí está la figura del partido. 9 dianas. 30% la portería de José Manuel Sierra. 34 para Javi Díaz. Ataque vital. 2-4-2-6. Entrando los 2 últimos minutos. Jon Azco con Sergio de la Salud. Bola para Rodrigo Salinas. Rodrigo para Sergio de la Salud. La presión poderosa de Santi López. Otra vez Sergio de la Salud. Lanza. Golazo de Sergio de la Salud. Buen gol del catalán. Le dejaron espacio. Se fueron al pase. Sergio de la Salud que consigue anotar. 2-5-2-6. 1 arriba Cangas. Minuto y medio para el final. Contra las cuerdas el segundo clasificado de la Liga Sacyr Asobal. Santi López, bola al extremo, viene Mendu, adentro. El tanto de Menduiña. 2 arriba Cangas, acción rápida de Claudio Odriozola y a guardar. Acción rapidísima de Claudio Odriozola, que no quiere decir su última palabra, que quiere que Bidasoa al menos consiga un punto, que rasque algo en Artalecu. Qué golazo de Claudio Odriozola. Personalidad de Cauldi, que además se pone ahora en esa defensa 5-1, defensa presionante. Le queda un tiempo muerto a Nacho Moyano, que consuma en este momento. Tiempo muerto que solicita el preparador madrileño del equipo gallego. 1 arriba Frigoríficos del Morrazo. Es el momento ahora también de la gestión emocional. Igual. Volvemos a transformar corto de Bryce. Fiti. 2-3 del punto fuerte de Poggi. 2-3 del punto fuerte de Poggi. Mirar a ver porque igual nos levantan la mano. Si la levantan no pasa nada. Corto Bryce. Valora que te vas a meter aquí en la cinta de pase y vas a tener la diagonal aquí. Y si no, el espacio tuyo para venir al 1 contra 1. ¿Por detrás o aquí? ¿Dónde quieres el apoyo? Valor, si me jodes por delante, tú ganas que te he hecho un bote. Vale. Pero escucha, si me hacen golpe franco tampoco pasa Te la nada. quedas, te la quedas. Te pones tú en el centro y 1 contra 1 a ver si saca algo de golpe franco. Y el repliegue. Demos la bola donde sea, No la perdemos la bola, Venga. Bien. Pues ahí está Cangas. Como es de clarito Nacho Moyano. Exhibición está dando en la pizarra el entrenador madrileño en el día de hoy en Artalecu. Juega Bryce con Soliño y con Santi López. Brazo arriba de las colegiadas. Soliño, Santi López. Viene Santi, pérdida de balón de Cangas. A correr, Claudio Odriozola. Viene Cauldi. La parada de Javi Díaz. La parada de Javi Díaz. Vaya contraataque le ha sacado a Claudio Odriozola. Ahora viene Dani Fernández. Bota. Quedan 30 segundos. A toda cancha juega Cangas. Santi López, viene Bryce, lanza, Joan Ledo. ¡Qué momento de Joan Ledo! Viene al contraataque ahora a intentar el contragol. Bidasoa, Rodrigo Salinas, Sergio de la Salud, la deja para Iker Serrano. Jugando con 7, Sergio de la Salud, la bola para Rodrigo Salinas, Rodrigo, dentro. Rodrigo Salinas, que anota y pone la igualada. Se acaba el partido en Artalecu. Suma un punto Cangas y suma un punto Bidasoa, que se puede dar por contento con ese resultado. Ahí tenemos la acción loca, la parada de Javi Díaz a Claudio Odriozola. Después vino la parada de Joan Ledo a la acción de Bryce y llorando ha entrado el empate de Bidasoa. ¡Qué partido loco! ¡Qué partido loco! Acabamos de ver aquí en la Liga Sport TV. Partido precioso, partido para poner un monumento al balonmano, a este deporte que nos engancha, a este deporte que nos apasiona. Resultado de 27-27, gran partido de Frigorífico en Morrazo, que ha dado la cara y que ha arrancado un punto que podían haber sido incluso 2 en la pista de Artalecu, ante todo un segundo clasificado de la Liga Sacyr Asobal. Vamos cerrando, por tanto, desde tierras vascas, con este empate entre Bidasoa y Frigorífico en Morrazo, emplazándonos a una nueva ocasión. Estar atentos, porque entre semana hay más partidos de la Liga Sacyr Asobal.
aquí en la Liga Sport TV. Que paséis una buena tarde de domingo y hasta la próxima, amigos.